Muy buenas tardes a todos y a todas, perdón. Agradezco la presencia virtual del presidente honorario de la Academia de Ciencias Médicas, Zenón Faelo, que desgraciadamente no nos acompaña hoy, de los académicos eméritos, de los académicos y amigos, y también de las que hoy nos acompañan. Placer. Asumo la tarea de presentar al nuevo miembro correspondiente extranjero de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, doctor Martín E. Fernández Zapico. Para cumplir con los requisitos para su incorporación, disertará en esta oportunidad una conferencia cuyo título es Control epigenético de la respuesta terapéutica en tumores pancreáticos, un cambio en el paradigma del tratamiento del cáncer. Doctor Martín Fernández Zapico, escuchamos con gran atención e interés su conferencia. La presentación y la discusión de esta conferencia estará a cargo de la académica Nori Tolosa de Talomoni. Doctora Talomoni, usted está encargada de seguir. Muchas gracias, doctor Bartolomé Allende. Muy buenas tardes a todos. Señores presidentes, expresidentes, señores académicos y amigos, para mí esta presentación, aparte de ser un gran honor, constituye una gran alegría porque yo conozco a Martín desde hace varios años y sé de sus enormes logros y méritos académicos, de manera que realmente para mí constituye, como lo dije anteriormente, un placer poder presentarlo. El doctor Fernández Zapico nació en la ciudad de Río Cuarto. Se graduó de médico cirujano en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es profesor de Medicina y Farmacología de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, Estados Unidos, y científico del staff del Departamento de Oncología. El doctor Fernández Zapico dirige el programa Tumores Gastrointestinales del Centro de Cáncer de esta institución y es el director del programa de graduados en farmacología molecular y terapias experimentales. Además, es fellow de la Asociación de Gastroenterología Americana y la Sociedad de Investigación Clínica Americana. Es editor asociado y miembro de comités de distintas revistas científicas, incluidas Cancer Research, Pancreatology, Molecular Cancer y otras. Es miembro de comisiones consejeras en distintas instituciones de Estados Unidos y Europa. Ha sido miembro de comisiones evaluadoras del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos por los últimos 15 años y de otras instituciones como el CONICET, INSEN, Wellcome Trust, Comunidad Europea, DFG, que es el CONICET alemán, y otras. Sus contribuciones en el campo de factores de transcripción oncogénicos y mecanismos epigenéticos que regulan el desarrollo del cáncer pancreático realmente han sido importantísimos. Recordemos que esta es una enfermedad que se predice será la segunda causa de muerte por cáncer en 15 años. Estas contribuciones ayudaron a entender el efecto dual, pro y antitumoral, de ciertas vías en la biología de estos tumores y las respuestas paradójicas
en los estudios clínicos. El doctor Fernández Zapico tiene cerca de 30 años de experiencia en este campo de investigación y más de 175 publicaciones. Ha recibido distinciones y premios de distintas asociaciones, incluida la Asociación Americana de Investigación del Cáncer, la Asociación Americana de Pancreatología, la Sociedad Americana de Gastroenterología y otros. Finalmente, el doctor Fernández Zapico es un mentor que tiene mucho interés en el progreso científico de sus discípulos. Muchos de ellos son ahora profesores e investigadores independientes en distintas instituciones de Estados Unidos, Argentina, España, China, Japón, Turquía y otros países. Hoy nos va a presentar una conferencia titulada Control epigenético de la respuesta terapéutica en tumores pancreáticos, un cambio en el paradigma del tratamiento del cáncer. Martín, estamos dispuestos a oírte. Muchas gracias, Nori, por la presentación. Como dije antes, es un honor estar acá, estar presentando, y es un honor ser parte de la academia. Y ¿pueden ver el script? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, de nuevo, es un gusto. Muchas gracias por la presentación y estoy muy agradecido y estoy distinguido de ser parte de esta asociación. Estoy muy contento también de ver muchos de los profesores que tuve en la universidad. Puedo decir que, con tranquilidad, que estoy contento de verlo, porque con algunos me saqué un 10. Si me hubiera sacado un 4, quizás no lo hubiera dicho. Por ejemplo, con el doctor Andrómaco. Pero no, muy contento de ser parte de esto y poder en el futuro ayudar a la comunidad médica en Córdoba y a la comunidad científica en Córdoba. Como dijo Nori, la presentación mía va a ser un poco un resumen de trabajos que han hecho algunos estudiantes de doctorado en los últimos años y cómo tratamos de llevar un enfoque hacia algo, así como dice, hay un cambio en el paradigma de los tratamientos de tumores, en particular los tratamientos de tumores de páncreas. Me voy a tomar la libertad para hacer los agradecimientos antes del final, porque siempre los dejo para el final y nunca puedo hacerlos antes, y creo que en este caso es importante. El primero que se lo quiero dar es a mi familia. Hace 23 años que yo me vine de Argentina, y ser un inmigrante no es fácil, y vivir en esta constante dualidad de no ser de acá ni ser de allá es complicada, pero sin el apoyo de esta gente que está acá no lo hubiera hecho. Esta es mi hermana con sus 2 hijos y su esposo Guillermo. Esta es mi familia en Rochester, mi esposa Natalia, que fue ayudante alumno de Nori. Ella es pediatra, y estas son mis 2 nenas, y este es mi perrito Peppers. Y a la que quiero agradecer especialmente a esta persona que está acá, que es mi mamá, en la cual nos crió a los dos, mi hermana a mí prácticamente sola, y sigue siendo ahora, continúa siendo no solamente un apoyo moral y personal, pero desde la distancia. Volviendo a la charla, quiero hacer el énfasis en el modelo, en la palabra epigenética, porque es un cambio en el cual se va a mirar completamente distinto a la forma que miramos los tratamientos médicos, espero, y es una forma además cómo vamos a mirar la biología del tumor y cómo hacemos el acercarse uno al seguimiento del tratamiento. Les quiero dar un par de números para darle un poquito la dimensión del cáncer pancreático. Este número que ven acá es el número de casos nuevos que vamos a tener de cáncer pancreático en los Estados Unidos en el 2023. Este es el número de muertes por cáncer pancreático que vamos a tener
en este año en los Estados Unidos en el 2023. Como podrán ver, los números son iguales. Eso da una pauta de que la incidencia y la letalidad, como ningún otro tumor, es casi la misma. Y da una idea de la importancia a nivel salud de esta enfermedad. Como dijo Nori, es una enfermedad que está predecida para ser la segunda causa de muerte en los Estados Unidos. Lo que ven acá es un gráfico que ha sido hecho por el grupo de Lynn Matrician. En este trabajo muestran cómo en estos momentos, este publicado en estos momentos el cáncer de páncreas, si lo miramos acá, es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, y prácticamente es la tercera o cuarta en todos los países occidentales, y que está predecida para el 2040 que claramente sea la segunda causa. Algunos más negativos, menos optimistas, predicen que este cruce del tercer lugar al cuarto lugar va a pasar en solo 3 o 4 años. Pero con los niveles con altos niveles de seguridad, creen que para el 2040 va a estar la segunda causa de muerte. ¿Cómo es el modelo actual del cáncer pancreático? Como todos los otros tumores, y a raíz de cómo fueron avanzando el secuenciamiento del ADN y las estructuras del ADN y los modelos iniciales de cómo se fueron descubriendo los oncogenes y los supresores de tumores, el cáncer pancreático fue prácticamente, el estudio del cáncer pancreático fue llevado de la mano de los cambios genéticos que tenían con la enfermedad, y se definía el cáncer pancreático como una enfermedad genética, predominantemente genética, más que epigenética, o más que no relacionada a los cambios mutacionales en los genes. Este es un modelo mezclado histológico y genético del modelo de cáncer pancreático. Es una de las 3 variantes que tiene el modelo para llevar a un subtipo histológico del cáncer pancreático, que es el adenocarcinoma ductular, que es si se quiere, la forma más frecuente de tumor pancreático. Más del 90% son de este subtipo, y todos tienen este fenotipo de asemejarse a un ducto pancreático. En este modelo, de los 3 que voy a decir, de los 3 que existen, perdón, la célula de origen se cree que es una célula cinar del páncreas, que se transdiferencia a una célula ductular y pasa a través de 3 lesiones preneoplásicas que se denominan PANIN, 1, 2 y 3, es del inglés Pancreatic Intraepithelial Neoplasia, y que termina en el desarrollo del tumor pancreático, como dije, de origen ductular. Esta secuencia de eventos celulares que llevan al desarrollo de cáncer pancreático tiene 4 mayores defectos genéticos que están asociados. En algunos de ellos, como el caso de CDKN2E o P16, tiene una mutación altísima. Casi el 100% de los cánceres de páncreas tienen algún defecto en P16, sea por silenciamiento o por mutación. Y el 90 y pico por ciento de los tumores de páncreas tienen una presencia en la mutación del oncogen KRAS, siendo la gran mayoría de estas la mutación G12D. Se cree que en la secuencia de eventos, el primer defecto que aparece genético es en esta célula cinar. Se transdiferencia, dentro de la transdiferenciación es mediada por la mutación, esta mutación en el oncogen KRAS, que es seguida por la inactivación del supresor de tumor P16. Pero dos supresores de tumores adicionales que se agregan en la progresión del tumor. Uno de ellos es P53 y el otro es SMAD4. De nuevo, esto ha sido estudiado de manera extensiva en los últimos 20 a 30 años. Conocemos muy bien la genética, pero estos modelos genéticos o estos cambios genéticos del cáncer pancreático no han llevado a cambios sustanciales en los tratamientos o los modelos de diagnóstico que hayan mejorado el pronóstico de estos pacientes. ¿Cuáles son los problemas que tiene este modelo? Y lo resumo brevemente en estos dos puntos, pero da para hablar mucho más que esto. Con gustos, sobre el final de la charla, si quieren, charlamos y expandimos sobre esto.
El secuenciamiento genómico, que se ha movido no solamente desde el área de investigación, pero ahora está en la práctica y prácticamente, por ejemplo, en la experiencia que tenemos acá en la Clínica Mayo, prácticamente todos los pacientes de cáncer que entran a la clínica, su tumor es secuenciado. Su tumor primario o metástasis es secuenciado. Se usan distintos paneles para el secuenciamiento exómico, pero lamentablemente, distinto de otros tumores, en el cáncer pancreático siempre tenemos estos cuatro personajes que yo le acabo de decir: KRAS, P16, P53 y SMAC4. El secuenciamiento, que ha sido exhaustivo, nos ha dado muy pocas dianas terapéuticas. Les doy un ejemplo. Una de las pocas es en la presencia de genes que tienen que ver con la recombinación homóloga, del inglés HRD, y la presencia de estas mutaciones en tumores de ovario y algunos tumores de mama hace más susceptible al tratamiento de inhibidores de PARP. El cáncer pancreático tiene esas mutaciones en un porcentaje mucho más bajo, pero en esos pacientes el tratamiento con el inhibidor de PARP ha sido defectivo, no tiene la misma respuesta que el cáncer pancreático. Desde el punto de vista de la biología del tumor y la histología del tumor, los defectos genéticos, por ejemplo, las mutaciones, no explican lo heterogéneo que es la enfermedad. Y por heterogeneidad me refiero a diferencias entre el tumor primario y la metástasis y las diferencias dentro de la misma metástasis o dentro del mismo tumor. Como todos ustedes saben, los tumores son colonias de distintas células tumorales. Casi la gran mayoría tienen una carga genética similar, a pesar de que tienen un comportamiento bastante distinto. Y en eso voy a llegar ahora sobre el final, a lo que apunto dentro de la charla. Ninguna de las mutaciones, especialmente las cuatro más importantes, no predicen la respuesta al tratamiento. Y, como dije anteriormente, no sirven para diferenciar el tumor primario o la metástasis, con lo que, por ejemplo, no nos sirven para diferenciar, por ejemplo, qué sé yo, en ADN o células tumorales que estén circulando, diferenciar si este paciente tiene un tumor primario o metástasis, lo que puede ayudar a hacer el estadio del tumor y dirigir las terapias, sea quirúrgica o médica. Entonces la atención se ha cambiado en los últimos 10 años, que ha venido junto con la mano con avances tecnológicos que nos permiten definir mucho mejor los mecanismos epigenéticos. Se ha ido a un modelo en el cual se mira otros aspectos del tumor que no están necesariamente relacionados con la secuencia del ADN. ¿Qué ventajas tiene esto? Y en las próximas diapositivas voy a mostrar un poquito, voy a explicar un poco de esto. Que esto, como ven abajo en la diapositiva, los modelos epigenéticos, los defectos epigenéticos aparecen en todo el espectro de la progresión del tumor. Inclusive, en las células acinar, no todas las células acinares pueden transdiferenciar. Hay células acinares que por la carga y un término muy vago y muy general, pero la carga epigenética que tengan, pueden transdiferenciar o no. ¿Okay? Hay estudios recientes que muestran cómo cambios en la metilación del ADN de distintas células acinares pueden derivar o no en tumores ductulares o de otro tipo. Entonces, lo que da la idea, la pauta de que cómo está la organización de la célula tumoral, de la célula acinar, puede predecir la transdiferenciación que va a llevar a los tumores o no, y eso es basado fundamentalmente en epigenética. Y después hay un gran número de defectos epigenéticos que tienen que ver, que pasan a lo largo de toda esta progresión, de las lesiones preneoplásicas y las lesiones y el tumor. ¿Qué es la epigenética? Estoy seguro que todos ustedes no están familiarizados con el término epigenética, pero quiero para que todos estemos en la misma sintonía, quería hacer un par de comentarios. Esto fue, es quizás lo que le dicen una de las grandes revanchas de Landmark, que fue uno de los grandes competidores sobre la teoría de evolución de Darwin, en la cual Landmark decía que los caracteres adquiridos podían ser pasados de generación en generación. La gente lo tomó un poco a broma esto, pensando que, bueno, si yo me tiño el pelo de rubio, mi hijo va a salir rubio.
lo que le faltaba al Landmark hace 200, 300 años era los mecanismos que expliquen cómo ciertos cambios fisiológicos y también relacionados a enfermedad se pueden transmitir de generación en generación. Este es el clásico ejemplo que tenía él, cómo a lo largo de millones de años las jirafas o los ancestros de las jirafas no tenían un cuello tan largo y a medida que hubo competición por la comida, la jirafa se tuvo que ir estirando su cuello y ese es lo que le dicen, ese estiramiento del cuello llevó a que las jirafas en estos momentos tengan los cuellos más largos. Lo que parece decir lo que parece, de nuevo, parece una broma que por estirarse se genere, ahora hemos aprendido que de distintos cambios en los estiramientos musculares y el metabolismo muscular puede afectar la biología de los huesos de manera epigenética que llevan un cambio en la longitud y el volumen del hueso. De hecho, se usa mucho para el tratamiento de la osteoporosis. Un poco más en el siglo pasado, el Conrad Waddington fue el primero que propuso el término epigenética. Lo llamó epigenética porque está sobre el sentido que actúa sobre el genoma y tiene que ver con el desarrollo de distintos tejidos. Y él teorizó que hay una célula pluripotente que genera todas las otras células que presentan y depende el camino que tengan, es decir, el ambiente que tengan dentro del embrión, van a formar distintos tipos celulares, pero el genoma es el mismo. Todas esas células tienen el mismo genoma. Entonces, hizo que hay un fenómeno que por encima de ese genoma, de ahí viene epigenético, que regula el fenotipo de estas células. Y lo hizo como estos pequeños valles y montañas que ven acá, con una manera de ejemplificar que cada una de estas células está expuesta a un distinto ambiente y ese distinto ambiente celular o embriónico lleva al cambio fenotípico. Esa es la definición quizás más aceptada y representa que la epigenética es el campo que estudia los cambios hereditarios de la función del genoma, en el caso que voy a usar ahora es la expresión génica, y ese es independiente de la secuencia del ADN. Una pequeña aclaración que quiero hacer ahora. En esta charla no me voy a independizar completamente del modelo genético porque el modelo genético y el epigenético funcionan juntos, ¿sí? Y ustedes van a ver a medida que voy avanzando, van a ver cómo estos dos se van a ir juntando y vamos a terminar con un modelo epigenético del cáncer pancreático. ¿Cómo se aplican estos conceptos? El de Landmark y el concepto de Waddington a los tumores pancreáticos. Como yo les dije antes, hay 30, 40, 50 años, prácticamente desde que conocemos la estructura del ADN con Watson y Crick, Rosalind Franklin, que sabemos la estructura de ADN, se ha empezado a ver el genoma de las células tumorales y desde que Nixon le declaró la guerra al cáncer en el 72, hemos comenzado a identificar los genes y cómo estos genes regulan la función, el desarrollo de los tumores. Y se ha demostrado que cambios específicos genéticos pueden producir los tumores. Y en esto se ha hecho en distintos modelos, en células aisladas, en modelos animales, en modelos tridimensionales de tumores. O sea que el modelo genético y lo que ha contribuido el modelo genético es sustancial, es real, pero no explica todos los fenotipos y no nos ayuda completamente en el área clínica para el tratamiento de estos tumores y el diagnóstico de estos tumores. ¿Cómo se aplica esto? ¿O cómo lo podemos llevar a la práctica? Les dije que los cambios epigenéticos se relacionan a los cambios del genoma, a la función del genoma. Una de las funciones del genoma es codificar para todas las proteínas de las células, ¿sí? Esa codificación o la expresión de esas proteínas es específico de cada célula y es distinto a lo largo de la vida de la célula y a lo largo de la vida del organismo, ¿sí? Esos cambios de expresión génica que no tienen que ver con los cambios del genoma son cambios directamente epigenéticos. Entonces, aplicando el concepto de Waddington, un grupo de investigadores, inicialmente en la Universidad de Johns Hopkins,
empezaron a diferenciar distintos tipos celulares dentro de los tumores. Y vieron que como las mutaciones no las podían diferenciar a los tumores, no lo podían diferenciar las distintas poblaciones de tumores porque todas tenían el mismo tipo de mutaciones, lo que lo podía diferenciar es la expresión génica. Y descubrieron dos subtipos tumorales. Uno se llama clásico y el otro se llama basal. Cada uno de esos tiene la activación de modelos de vías epigenéticas. En el caso del clásico es GATA6 y FOS, y en el caso de basal, el factor de transcripción MET. Estos tres son factores de transcripción que regulan programas de expresión génica y que regulan el fenotipo. Esos cambios epigenéticos ocurren en general después de la presencia de estas mutaciones, que son las mutaciones, además de SMARCA2, más frecuentes del cáncer pancreático. Y por eso les tengo que decir que lo genético y epigenético no es que un tumor vaya por una vía o por la otra, van en conjunto y uno trabaja alineado con el otro. ¿Cuál es el valor clínico de esto? Les voy a mostrar un solo ejemplo de esto. Es que estos dos subtipos transcriptómicos de cáncer de páncreas tienen pronósticos diferentes, mientras que el clásico tiene mejor pronóstico independientemente de la edad del paciente, independientemente de la localización del tumor, independientemente de la histología del tumor. En general, estos tumores son de crecimiento más lento y responden mejor a los tratamientos de quimioterapia que tenemos actualmente en el cáncer pancreático. El basal es un fenotipo más agresivo, tiende a veces a tener un fenotipo más escamoso histológicamente, pero no es lo frecuente, y es extremadamente refractario a la quimio y radioterapia. Siguiendo con esta línea, y este es un trabajo que fue hecho por un colaborador argentino, un gran amigo que se llama Juan Giovanna, o dos grandes amigos, Juan Giovanna y Nelson Ducetti. Ellos están en Marsella, en el INSERM de Marsella. INSERM es como el CONICET nuestro argentino. Ellos, en esta línea de buscar diferencias transcriptómicas, empezaron a analizar tumores de pacientes y modelos animales y modelos humanos in vitro del tumor pancreático, y empezaron a ver que las mutaciones, similar a lo que encontró esta gente de Johns Hopkins, no predecían respuesta, pero empezaron a ver que había diferencias transcriptómicas. Y en un trabajo que llevó, quisiera decir, unos 10 o 15 años, identificaron un set de genes que tienen determinados niveles en distintas poblaciones de cáncer pancreático que puede identificar para la respuesta a angiositabina. La angiositabina es uno de los agentes quimioterapéuticos que más se usa en cáncer pancreático en estos momentos, especialmente en el adulto mayor que no tiene buena performance física. Estos perfiles de transcriptómicos les llamaron predictor GenPred o GenPred negativo, GenPred positivo que tiene los genes o tiene altos niveles de estos genes, y GenPred negativo los que tienen bajos niveles de estos genes. Y como ustedes pueden ver, la sobrevida, los dos grupos han sido tratados con gemcitabina, y el que tiene el perfil de positivo para gemcitabina vive más y responde al tratamiento. Ahora esto se ha expandido a otros agentes terapéuticos, y se están identificando otros perfiles que nos ayudan a eso. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que los tratamientos epigenéticos distintos de los defectos genéticos nos permiten catalogar los pacientes y nos permiten elegir y seguir los tratamientos médicos. ¿Okay? Inclusive los tratamientos quirúrgicos ahora con la presencia, el alto uso de terapias neoayudantes en el cáncer pancreático. Ahora venimos nosotros. En que mi laboratorio y los colaboradores que tengo siempre estuvimos muy interesados. Todo mi entrenamiento yo lo hice en transcripción de genes y epigenética, y pensamos cómo podemos nosotros identificar esos defectos para no solamente
depender de esos perfiles, usar los defectos genéticos que tienen esos perfiles de transcriptómicos para ayudar a nuevas terapias. Y además, entender mejor la biología de los tumores y cómo los defectos genéticos e epigenéticos hacen un diálogo que promueve la formación de los tumores. Sí, podemos intervenir en ese diálogo, podemos bloquear ese diálogo entre genético y epigenético para, digamos, disminuir la incidencia y la progresión de estos tumores. Al principio, cuando empezamos, fue un poquito como le pasó acá a este chico, fue como a pescar y uno cuando va a pescar no sabe si va a pescar algo o nada y qué va a pescar. ¿Dónde buscamos? ¿O dónde empezamos a buscar? A grandes rasgos, la epigenética se divide en 3 campos grandes. La metilación del ADN, la expresión de RNA que no codifican para proteína, y quizás el más grande sea los cambios de cromatina. Esos cambios de cromatina son básicamente modificaciones post-translacionales que pasan en proteínas que tienen que ver con la estructura del nucleosoma, que es ese núcleo de proteínas en el cual el ADN está rodeado. En el 2001 se postuló una teoría en la cual esas modificaciones de la cromatina, que generalmente pasan en la histona 3, en una cola que tiene la histona 3, que sale por fuera del nucleosoma, son reguladores de la expresión génica. Entonces, nosotros pensamos, conociendo que ese de cromatina era el más predominante en distintos tejidos normales, decidimos ir a buscar a través de eso. Entonces, miramos a tumores de pacientes y vimos cuáles eran los cambios. Primero les quiero explicar dónde actúan estos. Imagínense, lo que les muestro acá es un gen linearizado y sus dos regiones reguladoras. Una es el promotor y la otra es el enhancer, como un aumentador de la actividad. El promotor está inmediatamente por encima, arriba corriente arriba del gen que codifica, y es una de las regiones más activas en donde los nucleosomas que están presentes en estas regiones se modifican las histonas, especialmente, como le dije, la cola de la histona 3. Los enhancers, estos amplificadores de función de los promotores, también son regiones que están más a distancia del gen y que tienen que ver con esto. Cambios en estas dos regiones son importantes para la expresión génica. Y acá lo que ven ustedes son distintas modificaciones, no hay que prestarle tanta atención a esto. Yo me voy a focalizar que toda la charla en las modificaciones de la lisina 4, la metilación de la lisina 4 de la histona 3. ¿Sí? Al principio parece un poquito ciencia ficción, créanme, no lo es más sencillo de lo que parece. A nosotros nos pareció eso de como 15 años, pero es más sencillo y más terrenal de lo que parece. Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora y lo que vamos a discutir van a ser cambios que pasan en esta región o esta región, en los nucleosomas que están en esa región, que se modifican, que la cola de la histona, que es un pedazo de la proteína de la histona, se modifica con distintas metilaciones, especialmente en la lisina 4 de esa histona, y cómo esos cambios regulan la expresión génica de genes que tienen que ver con la biología del tumor. ¿Sí? Primer experimento que hicimos, o uno de los primeros que hicimos, fue tomar células tumorales y células que tengan distintas mutaciones. Acá les muestro, por ejemplo, una que sea un tumor que sea un tipo salvaje para KRAS y uno que sean mutantes para KRAS. Y ustedes, como pueden ver, lo que ven acá, la línea verde y la línea azul, son los niveles que tienen estos tumores en regiones que están cercanas al promotor del gen. Imagínense que esto les voy mostrando esta parte de acá, ¿okay? Tiene niveles distintos de esta marca de cromatina. Y en general, los genes que están dentro de los tumores que están en verde tienden a tener mayor expresión génica, distinto de los tumores que están en azul, que son los verdes son los mutantes en KRAS, que como les expliqué, es uno de los mayores oncogenes que inicia el tumor pancreático. Interesantemente, ahora quiero que vean el panel C. Muchos de estos genes que están asociados con estas regiones del genoma que están elevadas en esta marca
que promueve la expresión génica son genes supresores de tumores. Por ejemplo, P21 es uno de los tumores, unos supresores más potentes, casi al nivel de P53. Entonces, esto sugiere que estos cambios tienen que ver con una regulación de los genes de estos genes supresores de tumores, y que de alguna manera ahí está la conexión entre antagonizar los cambios genéticos y la activación de genes. ¿Quién metila esta lisina? Todas las modificaciones post-transicionales requieren una actividad enzimática. En el caso de la lisina 4 de la histona 3, es una familia muy bien definida, que está conservada a través de la evolución, está presente en la levadura y a través de todos los organismos inferiores, hasta el humano está presente, en distinto número y actividad, pero están presentes. ¿Cómo funciona? En general requieren un donante del grupo metilo, que se llama, son los grupos SAM. Estos grupos SAM donan el metílido, y estas enzimas que actúan en complejos grandes metilan la lisina 4, que está en lo que le dicen la cola de la histona, y esto ayuda a un cambio conformacional de esa región que promueve la activación de genes. En humanos hay 6 enzimas que regulan la metilación de la lisina 4. Las que ven ahí son MLL1, 2, 3, 4 y las proteínas Z, D1A y 1B. Cada una tiene distintos tamaños. Algunos son gigantes, tienen hasta 5 kilos de alto, hasta 5000 aminoácidos, como la proteína ML3, y regulan distintas regiones del genoma. La que nosotros estamos particularmente interesados es MLL4. A pesar de que es la segunda en niveles de mutación en el cáncer pancreático, la gran mayoría de esas mutaciones y cambios en la expresión de MLL4 son patogénicos. Es decir, a pesar de que, por ejemplo, ML3 tiene muchísimas más mutaciones, que son generalmente en regiones que no afectan el código de la proteína o no son predecidos que van a afectar la estabilidad de la proteína. En el cambio, MLL4 tiene una frecuencia también muy alta, y los cambios son más profundos en la secuencia, en las mutaciones que cambian el código de la proteína y la hacen defectiva, con la idea de que esos cambios, con la predicción de que esos cambios en general disminuyen la actividad de la proteína. ¿Cómo decidimos estudiar esto? Una vez que identificamos cuál era el cambio de cromatina que queríamos seguir, y cuando teníamos una molécula candidata, lo primero que hicimos, bueno, esta metilasa o esta transferasa de metilo puede ser el modelo que podemos usar en ver cómo los cambios genéticos y epigenéticos se comunican y regulan una función biológica que tenga aplicación clínica. Para eso necesitábamos un modelo modelo pancreático que sea parecido a la enfermedad que se presenta en los humanos. Entonces usamos un sistema de recombinación condicional, es decir, que pasa en un tipo celular determinado y a un cierto tiempo dentro de la vida del ratón, sea embrionario o no embrionario o postnatal. Y en ese modelo tenemos un factor de transcripción que se llama PTF1A. Es un factor de transcripción que se espera en esas células acinares. Si ustedes se acuerdan, en el modelo que presenté inicialmente, la célula acinar es una de los candidatos a célula de origen del cáncer pancreático, y expresa una recombinasa que se llama CRI. Esta recombinasa reconoce estos sitios que se llaman LOXP, estas regiones, que son 34 pares de base que son palindrómicas, y permiten cortar en estas regiones y ligar esas regiones. Entonces, todo lo que esté entre medio de estas regiones desaparece dentro del genoma. Es una de las primeras maneras que nosotros identificamos para editar el genoma. En este caso, esto viene acá en un hexágono rojo.
lo que vamos a remover en esto es un codón de stop, en el cual nos va a permitir activar un gen. Y en la activación de ese gen, este gen que vamos a activar es el gen de KRAS. Y en esta activación del gen de KRAS nos va a permitir expresar el gen de KRAS mutado sin sobreexpresarlo y siguiendo los mismos niveles que tienen en el tumor humano. Entonces, molecularmente lo tratamos de que la célula CINAR, que es una célula de origen, exprese el oncogen de manera similar a la que expresan antes del desarrollo del tumor. Para darle un poquito de perspectiva, ¿dónde está centrado esto? Esta es la célula CINAR. En la célula en la célula pluripotencial que va a formar el páncreas exócrino, se expresan una serie de factores exócrinos y endocrinos, unos factores que, entre ellos, el PTF1A, que se expresa sobre el final del desarrollo embrionario, y todas las células acinares, todas las células que se derivan a la célula acinar, expresan este factor de decretion. Esto es lo que nos va a permitir que desde el principio del nacimiento nuestro gen está expresado, el gen que queremos sobreexpresar, que en este caso es el gen de KRAS, y nos permite hacer en la célula que está de interés. Interesantemente, a pesar de que se expresa temprano, los ratones que desarrollan cáncer pancreático lo hacen más tarde en la vida y tienen una latencia muy parecida al humano. En general, el cáncer pancreático es un cáncer de la tercera edad. Cuando sabíamos muy poco del cáncer pancreático, el único factor de riesgo que sabíamos es hacerse viejo. Eso decían los gurús acá de epidemiología. Y a medida que conocimos un poco más la enfermedad, vimos que la latencia era muy grande porque había defectos que pasaban temprano en la edad, temprano en la vida, y entonces este modelo sirvió porque no solamente produce el tumor pancreático, pero tiene una latencia parecida. Lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a usar este modelo, que en vez de activar KRAS, vamos a inactivar esta metiltransferasa que se llama MLL4, también es conocida como KMT2D, le decimos 2D en el laboratorio. Y lo primero que hicimos es, si nosotros inactivamos o editamos, o digamos, removemos esta metiltransferasa del genoma del ratón, ¿va a afectar el desarrollo del páncreas? Porque una de las preguntas muy comunes que hemos tenido los revisores fue decir, bueno, al sacar podemos afectar la función del páncreas, la estructura del páncreas, y esos defectos pueden de alguna manera enmascarar o afectar el efecto que pueda tener o no KRAS, y eso es independientemente por un efecto del desarrollo del páncreas, más que por un efecto antitumoral o protumoral del gen. Entonces, nosotros vimos que la inactivación de la metiltransferasa histológicamente no afecta a estos tumores. Estos son 3 hematoxinidosinas de ratones control, ratones que tienen una lesión en heterocigosidad de la 2D, y uno que sea completamente inactivo para 2D, y ustedes pueden ver que los panques son bastante parecidos y son relativamente normales. Los animales tienen la misma sobrevida, que es aproximadamente 800 días. De nuevo, no sea en heterocigosidad o homocigosidad, los ratones no presentan un defecto en la sobrevida. Cuando miramos más de cerca los marcadores endocrinos y exócrinos en esta inmunofluorescencia, vimos que tanto como la insulina, el glucagón y la amilasa no tienen cambios significativos. Este es solo la cuantificación del área de células beta en el páncreas. Y vemos que cada punto es un ratón, o el páncreas de un ratón, y vemos que no hay diferencias significativas entre estos tumores. No tienen defectos en el desarrollo y la fisiología del páncreas. Por ejemplo, está bien, esto es un control necesario, ahora podemos estar tranquilos que cualquier defecto que tenga la ausencia de esto no afecta directamente las funciones normales del páncreas. Entonces, lo siguiente fue, como les dije inicialmente, usar el modelo de KRAS, como dije, es
es un gen que aparece mutado inicialmente en el tumor y que se ha probado que en este modelo desarrolla tumores ductulares tal cual lo desarrolla los humanos con la misma latencia. En este modelo la cruza fue un poquito más complicada porque teníamos que, y además de incluir eso, inactivamos el supresor de tumores P53, que como les dije antes, pasaba tarde en el desarrollo de las lesiones preneoplásicas y lo que a nosotros nos servía y la razón por la que lo usamos es porque la penetrancia que tenía este ratón era del 100% y era desde el punto de vista, no desde el punto de vista científico, desde el punto de vista económico, porque no sé si ustedes familiarizados, experimentos con animales son bastante caros, era más efectivo. Si quieren al final de la charla contamos un poquito esos detalles en donde la ciencia y la economía se juntan, tienen un solape significativo. ¿Qué hicimos en esta cruza? Teníamos el gen PTF1, el promotor de ese gen, que regula la expresión de esta recombinasa. Esta recombinasa va a actuar y va a promover la expresión del mutante de KRAS y va a promover la expresión de este mutante que inactiva P53. Es un mutante que se pega a P53 tipo salvaje y lo inactiva. Este ratón, que tiene estos 3 alelos modificados, se cruzó con un ratón que les mostré anteriormente, en el cual tiene la recombinasa que es promovida por el promotor de este factor de transcripción PTF1A y la deleción o la inactivación de la 2D. Hicimos esta cruza, 4 alelos, es una cruza complicada, gran número de animales. La gente que le tocó hacer este experimento, creo que por un tiempo no estuvo muy contenta conmigo, pero bueno, todavía seguimos siendo amigos. ¿Qué vimos en estos ratones? Lo más llamativo fue que la sobrevida de estos ratones, como lo pueden ver en las curvas rojas, en la ausencia de un alelo o de los 2 del alelo de metiltransferasa, el efecto sobre todo es impresionante. En la ausencia de los dos alelos de la 2D, disminuye significativamente la sobrevida de estos ratones, dando la pauta de que la presencia de este tumor da la pauta que este gen tiene un efecto antitumoral. Lo que ven arriba son inmunohistoquímicas para la fosforilación de la quinasa ERK. La fosforilación de quinasa la usamos como un marcador de la activación de RAS. De nuevo, esto fue respuesta a un comentario de unos revisores en los cuales dijeron, bueno, ustedes ven esta diferencia, pero esto tranquilamente se puede explicado porque a lo mejor esos ratones que no tienen los alelos de lesionados de la 2D no tienen actividad de RAS. Y nosotros a través de esto demostramos que tienen niveles similares o quizás menores de la activación de RAS, pero mantienen una sobrevida la sobrevida es significativamente más baja. Esta es la histología de los tumores, en donde vemos que el ratón que se llama KPC es el ratón que es CRI, mutante para KRAS y tiene el mutante de P53. Estos son los porcentajes de tumores. Como ustedes pueden ver, a medida que vamos delecionando la cantidad de tumores, las 2D, hay un aumento y un cambio en la incidencia de tumores. Y hay un cambio en la diferenciación de los tumores, mientras que, por ejemplo, el 22% de los tumores son pobremente diferenciados en el ratón que tiene la versión salvaje de 2D, a medida que vamos lesionando, ese porcentaje cambia. Y los niveles de páncreas normal o de páncreas que no desarrollan tumores prácticamente desaparecen, pasan de 22% a casi ninguno en la elección heterocigota y heterocigota. Una cosa que siempre me preguntan en este momento de la charla es cómo puede ser que la sobrevida sea tan distinta y la incidencia sea un poquito más baja en el ratón 2D. La explicación que nosotros tenemos acá es que puede que el ratón tenga tumores que sean pequeños y no hemos hecho la sección completa del bloque. Es una de las cosas que estamos haciendo ahora para definir que si por ejemplo, este 18%
es realmente, no tiene tumor, o las secciones que hemos elegido no tienen tumor. De nuevo, esto lo hicimos en presencia de P53 porque queríamos asegurarnos que desarrolláramos tumores para tener en el modelo animal, y claramente una de las preguntas, viendo la semejante diferencia que vimos, en estos cambios de sobrevida, dijimos, bueno, parece que es potente la pérdida de 2D, tan potente que inclusive en la ausencia de P53, que es el supresor más potente que existe, tiene posibilidad de tener un efecto. Entonces decimos, este efecto que tiene la 2D puede ser independiente de P53. Entonces lo que hicimos es hacer la misma cruza, pero no inactivamos P53, solamente activamos RAS y delecionamos la beta-interferasa 2D. En esa deleción vimos que la sobrevida no cambiaba significativamente, todos los tumores en heterocigosidad, pero en homocigosidad la ausencia de la metiltransferasa promovía la tumorigénesis y disminuía el sobrevida. Claramente quiere decir acá que el efecto P53 es necesario para ver el efecto completo que tenga la 2D, pero por sí sola es potente, lo suficiente potente como para promover, más allá de qué RAS, el desarrollo de estos tumores. ¿Qué hicimos después? Me permite un poquito de agua. Todo muy lindo, todos muy contentos con estos datos, pero nos faltaba un mecanismo que explicara cómo estos defectos genéticos que generábamos en los ratones modulaban un efecto epigenético que tenía que ver con la biología del tumor. Entonces, hicimos secuenciamiento del ARN y de distintos tumores, de estas distintas cruzas, y encontramos que había un grupo de genes que de alguna manera se silenciaban, o sea, se activaban, como ven acá, MYC, o lo que tiene que ver con la transición epitelio-mesénquima, angiogénesis, la regulación del ciclo celular. Todos esos genes tenían que ver con promover el tumor. O sea, en ausencia de la 2D hay un montón de genes con actividad protumoral que se activaban. Al mismo tiempo que empezamos a tener estos resultados, aparecieron un par de publicaciones con estos mismos modelos y estos mismos datos, así que tuvimos que desviar un poco la atención de esto al siguiente grupo importante. Y uno de los que encontramos fueron todos estos genes responsables del metabolismo de pirimidinas y nucleósidos, que son los responsables de regular la activación y la estabilidad de los quimioterapéuticos, los agentes quimioterapéuticos que se usan en el cáncer pancreático. Entonces dijimos, bueno, llegamos tarde para las otras funciones biológicas, lo bueno es que estamos por el camino correcto, sin querer y sin saberlo, otros dos grupos de alguna manera validaron lo que nosotros hicimos, entonces con una idea de buscar la novedad y llevarlo esto al lo que sería el estadio clínico, al trabajo clínico, decidimos estudiar estos genes, y decimos hacer una estrategia dual. Uno, mirar al RNA-seq, como hicimos recién, al secuenciamiento del ARN para ver qué genes eran responsables, que en un segundo voy a llegar y los vamos a hablar. Y la otra fue en paralelo, decir, bueno, ¿por qué no hacemos un screening que no sea viciado y miremos en estas células tumorales qué agentes, qué respuesta tiene a los agentes más usados en la oncología? Usamos un panel de 200 drogas. Estas 200 drogas es el panel del Instituto de Cáncer de los Estados Unidos, y que lo provee gratuitamente. Y en este panel pudimos identificar un set de genes en los cuales tenían
de género, pero de drogas que tenían distintas respuestas, en presencia y ausencia de las 2D. Una cosa que llama la atención es que la gran mayoría de los efectos que vimos en las drogas son de resistencia. A medida que el área de la curva se corre, el área debajo de la curva se corre hacia la derecha, más resistentes son. Y ustedes pueden ver cómo los 2D tienden a hacer un clúster en las regiones más cercanas a 1, que es la resistencia. Hay agentes que son selectivos. De todos los estudiados, el 70% obtienen resistencia que están digamos, se alinea con el efecto que vimos acá, mientras que el 50% solamente de los agentes terminan siendo sensibles, distinto de las moléculas de KPC o de los wild type, donde los números son distintos. Entre esos estamos particularmente interesados en estos que están acá, que son todos los agentes quimioterapéuticos que se usan en cáncer pancreático. Hay 3 estrategias terapéuticas: gemcitabina, FOLFIRINOX, que es la combinación de irinotecan, en este caso es SN38, y 5-fluoracilo, y después tenemos lo que se llama Abraxane, que es oxaloplatin combinado con gemcitabina. Vimos que todas las respuestas eran más bajas en los distintos tumores, siendo el 5-fluoracilo uno de los que presentaba resistencia. Cuando miramos más, ahora vuelvo al secuenciamiento del ARN, cuando miramos más en detalle los genes, vimos que había gran número de genes que era importante para promover la activación de 5-fluoracilo, que se activaban. Y entre esos genes están estos que ven acá: ARRM1, UCK2, OMPS2, ARM2 y TIMS, que estaban significativamente disminuidos, lo ven por este color, aumentados, perdón, en las regiones lesionadas de 2D, lo que nos hizo pensar que estas células tenían un defecto en la respuesta 5-fluoracilo. Fuimos y buscamos modelos humanos y animales. Los que les muestro acá son los modelos de ratón, y mostramos cómo todas las células que están lesionadas para el 2D, inclusive en heterocigosidad, no responden al tratamiento con 5-fluoracilo. Estas son las células tratadas con la droga, y las B son el vehículo, y ustedes ven que mientras que las células que tienen el tipo salvaje responden al tratamiento, las otras se mantienen insensibles y crecen. Con esto termino. Se me fue un poquito más largo de lo que esperaba. Te pido disculpas. De nuevo quiero agradecer. Primero le agradecer a mi familia, y ahora le agradezco a la familia que tengo en este laboratorio. Acá está un grupo de gente de destacar. Es Luciana, que es una chica argentina de Rosario. Está conmigo desde que empecé mi laboratorio. Está también, ya lo van a ver, está Renzo, que es un chico de Venado Tuerto, también, que junto con Luciana son mi mano derecha. Y después hay un montón de otra gente de distintos lugares del mundo. Hay gente de Argentina, de Italia, de España, de Turquía, de todo un poco, y a los cuales estoy eternamente agradecido porque gracias a ellos estoy acá y he podido ser distinguido con 100 miembros de esta academia. Y ahora puedo tomar cualquier pregunta, cualquier duda o comentario. Si no lo alcanzamos a discutir ahora, por favor escríbame un email. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por tu excelente presentación. Bueno, el trabajo está sujeto a preguntas, o el que quiera algún comentario en relación a lo que él ha mencionado. Este es el momento. Bueno, yo puedo romper un poquito el hielo, ¿no? La metilación de la lisina 4, de la histona 3,
¿Ocurre exclusivamente en este tipo de cáncer o en otros tipos de cánceres también? Esa es muy buena pregunta. No, eh, esta lisina, la lisina 2D, está mutada en la gran mayoría de tumores y a altísima incidencia, a alta frecuencia que a veces lo usan eh, como la marca de rastreo de las células tumorales, porque la incidencia es tan alta que permite seguir mucho mejor que otros genes, la mutación de otros genes, en las que estás, por ejemplo, circulando. Y lo único que tiene diferente es que la 2D en el cáncer pancreático, las mutaciones tienden a ser más patogénicas, es decir, que van a perder la función de la proteína contra las otras que no son tan patogénicas. Ocurre en lugares donde no va a afectar la actividad de la proteína. ¿Y estas modificaciones epigenéticas, digamos, se van incrementando con la edad del animal o se van o van como apareciendo juntas o digamos porque como son varias las que pueden producirse? Sí, no, en este caso nosotros las inducimos, pero de manera espontánea los ratones pueden adquirir distintas mutaciones. Quizás las que nosotros introducimos no son las más frecuentes, digamos, de manera natural, pero en lo que es a nivel humano, la secuencia es un poco la que les mostré. Las primeras que aparecen son de KRAS, después aparecen P16 y después aparecen la activación de otros oncogenes o de la activación de otros supresores de tumores como la 2D, SMAC4 o P53. Tienden a seguir esa secuencia. Un tumor al momento de diagnóstico tiene todo ese espectro. Vos, Martín, que tenés la suerte de estar en un ambiente de excelencia, como es la Clínica Mayo, ¿qué se dice sobre el posible, digamos, o el uso de la inteligencia artificial para, digamos así, mejorar el diagnóstico y tal vez ayudar, ¿no es cierto?, al pronóstico y tal vez al tratamiento de este cáncer que es tan devastador? Sí, de nuevo, muy buena pregunta. Entre uno de los chicos que estaba ahí en la lista de agradecimiento, uno que se llama Ryan Carr, es un chico joven que está acá en el departamento de ontología. Yo tengo la suerte de ser el mentor de él, y él está trabajando en dos aspectos, que son de inteligencia artificial. Nosotros por mucho tiempo, y no sé si hay algún patólogo en la audiencia, hemos desestimado y no le dimos el valor que tiene que darse a una hematoxilina eosina. Hay distintas razones por eso, muchas tienen que ver con que el expandir en el análisis de la hematoxilina eosina no era redituable y gente estaba pensando un poco en otras tecnologías, pero ahora con la explosión de la inteligencia artificial y los programas que hay para detectar lesiones nos ha permitido ver que el estudio de una sección de hematología eosina nos da mucha más información que nos permite predecir respuesta al tratamiento, progresión del tumor y nos permite seleccionar tratamientos. A los que voy, de un aspecto que no tenemos tiempo, lo hubiera mostrado, la inteligencia artificial te permite distinguir agrupamiento de células y lesiones que histológicamente no los puede detectar el ojo humano. Entonces nos permite ser mucho más sensibles. Eso, de lo que yo veo, creo que eso es lo más, nos permite usar una herramienta que es altamente usada en la clínica y aumentar por 1000, por 10.000 la información que obtenemos. Y eso es lo que me parece menos de ciencia ficción. Después hay un montón de gente que dice un montón de cosas de la inteligencia artificial, pero que todavía estamos un poquito lejos de ser la película Terminator. Sí. Ahí la doctora Miras quiere Sí. hacerte una pregunta. Sí. Doctora. Está muteada. Gracias, ya está. Gracias, doctor, excelente presentación. Quizás sea una pregunta muy, muy elemental para la presentación tan detallada que usted dio, pero bueno, como endocrinóloga se la formulo.
Las células, estas células pre-neoplásicas, que de alguna manera tienen esta mutación, que de alguna manera las convierte en un foco de comunicación intercelular tan importante, modifican sin duda el sistema, digamos, el medio inmunológico que rodea el tumor. ¿Cuál es la, digamos, pensando en lo epigenético que usted señaló también, es decir, cómo actuaría este sistema inmunológico que de alguna manera es también el responsable de la progresión tumoral? Muy buena pregunta. Yo le voy a contestar con una pregunta. ¿Usted fue la revisora de mi proyecto? No fui, no tuve ese honor. Porque esa es la misma pregunta que me hicieron. Entonces, específicamente de la 2D, la respuesta es no sé todavía, porque una de las cosas que estamos haciendo es eso, investigar cómo la inactivación de esto regula el ambiente inmunológico en el microambiente tumoral. Pero lo que puedo decir de otros defectos epigenéticos, ha sido demostrado en otros tumores y algo hay en cáncer pancreático en donde vemos que la inactivación de ciertas moléculas que regulan vías epigenéticas afectan también el reclutamiento de linfocitos. En general, el cáncer pancreático es muy inmunosupresivo, inmunosupresor, el ambiente. Hay un montón de citoquinas que se secretan que disminuyen el reclutamiento de linfocitos, cambiado de la polarización de los macrófagos. Algo hay. Específicamente con lo que yo presenté, todavía no lo sé, pero estamos en eso. Pero es una muy buena pregunta, y de hecho hay gente que está viendo cómo pueden epigenética, usar drogas. Una cosa que no hablé por una cuestión de tiempo. La genética por ahora, no es reversible. ¿Sí? Por ahora. No va a faltar seguro en algún momento que en algunos años que la gente empiece a editar el genoma humano con fines terapéuticos. En el tumor es un poquito más distinto y más complicado, pero los cambios epigenéticos son reversibles. Entonces, pueden hacerse cambios en los cuales reprogramamos el tumor y podemos hacer, por ejemplo, sensibles a las terapias inmunes. Entonces, es toda una cuestión de que usar las drogas epigenéticas, es decir, que bloquean vías epigenéticas como una manera de reprogramar el tumor y hacerlo sensible a X o Z, a X drogas. ¿Me explico? Sí, perfectamente. O sea, influir también sobre esa plasticidad celular, digamos. Exactamente. Y de manera global, entre todo el tumor. Hay dos preguntas. Una del doctor Dante Beltramo. Gracias. ¿Quiere hacer una pregunta? Sí, bueno, primero, Martín, felicitarte porque realmente no es un trabajo, es un trabajazo muy, muy minucioso, muy bien estructurado y bien presentado. Y un poco la pregunta que yo te quería hacer estaba relacionada con la pregunta que hizo la doctora recién, porque a veces uno tiene los efectos sobre las células tumorales de ciertos mecanismos y con reactivos químicos esa célula se bloquea y uno está contento. Y sin embargo, como dijiste vos, cuando uno la aplica sobre un animal, no hay tratamiento, el tumor crece, se descontrola, y lo que a lo mejor in vitro funcionaba fantástico, en el in vivo no alcanza a funcionar. Y probablemente eso también esté relacionado al sistema inmune. Entonces, mi pregunta era qué tipo, por ejemplo, de estas famosas células inmunosupresoras, las MDSC, se generan cuando implantas el tumor con esas características agresivas, o cuando implantas un tumor contiene menos características agresivas. ¿Tenés aparición de las células MDSC granulocíticas o preferentemente las monocíticas? Y si tenés conversión de macrófagos de M1 a M2 que actúan como inmunosupresores. Es simplemente para intentar hacer una correlación en mi cabeza
de lo que puede hacer el tumor, no sobre sí mismo, sino sobre el entorno que condiciona al medio ambiente que lo rodea, digamos. No sé si soy claro en lo que pregunto. Está perfecto. No, es súper interesante. ¿Tenemos 45 minutos para...? No, lo voy a dividir, es súper interesante. Te lo voy a dividir la respuesta en dos. Una, sin tratamiento. En la evolución del tumor, la idea ahora es mirar al tumor como un ecosistema. Claro. Y en la evolución del tumor hay un cambio por el propio agrandamiento del tumor, los cambios vasculares, lo que vos le digas que van cambiando el tumor, hay que mirarlo como un ecosistema. Ese ecosistema cambia por las tribus que tengo dentro, o las especies que tengo, de distintos tipos de células tumorales, distintos células inmunes, y depende la carga, voy a ser bien vago en esto, carga genética y epigenética que tenga la célula tumoral o las células no tumorales, va a ser cómo ese ecosistema se va a comportar. Y lo que yo les dije, de nuevo, lo que yo les dije sobre los subtipos transcriptómicos, yo creo que ahora va a haber que empezar a ver esto, y especialmente si ahora tenemos inteligencia artificial, hacer los subtipos histológicos viendo el tumor como un ecosistema. Eso sin tratamiento. O sea que todo lo que me dijiste, si puede pasar, y es muy depende. Si querés, la semana que viene estoy en Argentina. Sí. Si estás por ahí, si querés, me siento, Charlie, y te cuento con nombre y apellido cómo algunas cosas van yendo para un lado o para el otro. Y la otra es el tratamiento. El tratamiento claramente promueve la creación de un nuevo ecosistema. Y ese ecosistema favorece la célula resistente. ¿Okay? Y todas las células no tumorales que tienen que ver con eso. Claro. Entonces, de nuevo, canaliza, y de nuevo, por eso dije lo de los 45 minutos. Y yo no sé si hay oncólogos acá en la charla. Nosotros estamos convencidos que la dosis tolerada, la máxima dosis tolerada, creo que lo dije bien, máxima dosis tolerada es lo mejor que hay que darle a un paciente oncológico. Y yo no creo que sea tan así. Yo creo que darle la dosis correcta. Y a veces la dosis correcta es 10 veces menos de la dosis, la máxima que se dio y que resultó de los estudios clínicos. Porque a lo mejor no hay que matar todas las células sensibles. Hay que dejar que las células sensibles tumorales a la terapia que va a haber compitan con la resistente por los recursos del ecosistema. Claro. ¿Sí? Ahora diciéndolo en el aire parece ciencia ficción, pero si la semana que viene está en Córdoba, yo estoy ahí, voy a estar en el Instituto de Biología Celular. Mirado en un gráfico es verlo y es cómo vos podés usar la terapia para canalizar el ecosistema para el lado que vos quieras. Fue una respuesta larga, pero es súper interesante. De todos modos, le voy a pedir a Nori que me avise cuando llegás y sí me gustaría charlar un poco para aprender un poco más de todo este tema. Sí, gracias. Cómo no, con todo gusto, Dante. Bueno, la última pregunta. Sí, el doctor Wyman tiene una pregunta, la última. Felicitaciones, doctor Zapico, brillante su conferencia. Desde el punto de vista del investigador básico, ¿qué puede decirnos en el terreno de la clínica frente a un cáncer de páncreas? ¿Cuál es el futuro terapéutico a mediano o largo plazo? Primero que todo, un gusto verlo. Yo estudié en el Córdoba y yo tomé con usted, enseñaba todas las clases relacionadas a diabetes, y hay una frase que usted decía que yo la repito acá en las clases mías. ¿Cómo era la frase? Me va a salir un segundo. La diabetes, los que estudian la genética, la diabetes es donde la genética va a morir. El cementerio de los genetistas. El cementerio, exacto, el cementerio de los genetistas. Esa es la frase que yo sé usar acá. Gracias, espero que no me cobre derechos de autor por la frase. ¿Qué es lo que yo veo el futuro del cáncer pancreático? Primero que no podemos apuntar, puede sonar un poquito negativo, no podemos apuntar a curar el cáncer pancreático. Se van a curar y va a haber estrategias que se puedan curar. Pero creo que tenemos que apuntar a hacer primero una enfermedad más crónica. Y la forma de hacerlo es usar mejor las drogas que ya tenemos. Tenemos muy buenas drogas. Las quimioterapias, más allá de que sean extremadamente tóxicas, usadas de otra manera, van a ser menos tóxicas y más efectivas. Y las conocemos, hay algunas que hace 50 años que están. Entonces, yo creo que es reestructurar las estrategias para usar las drogas que conocemos, una.
Y la otra, mirar al tratamiento, ¿cómo puedo decir esto? Mirar el tratamiento, un poquito volviendo a lo que dije antes, cuando le contestaba a Dante, mirar esto de un tipo de ecosistema. Nosotros tenemos que saber mejor el perfil del tumor en general para saber qué drogas darles y cuánto darles en el paciente que el tumor está. ¿Okay? No nos olvidemos, estamos hablando de manera aislada sin hablar del paciente, y el paciente es en el paciente que está. De nuevo, esto para hablar largo y tendido, pero para mí el futuro es usar mejor las drogas que ya conocemos. Perfecto. Además son baratas. Muchas gracias. No, gracias a usted. Está silenciada, Nori. El micrófono, Nori. El micrófono, Nori, está Perdón, silenciado. perdón. Te decía, Martín, que te felicito nuevamente por la excelente conferencia. Yo sé que da para mucho, pero bueno, vas a estar pronto acá en Córdoba, entonces algunos que estén interesados, yo les voy a dar el contacto para que se comuniquen con vos. Perfecto. Ahora el doctor Allende va a proceder a darte la distinción. Muchas gracias, académico Martín Fernández Zapico, por compartir con nosotros sus pensamientos y su vasta experiencia sobre un cambio en el paradigma de tratamiento en el tumor de páncreas. Muy bienvenido a la academia. Reciba en forma virtual este certificado que lo acredita como miembro correspondiente nacional de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, es un honor y no sabe la alegría que me da ser parte de esto. No he recibido un gran número de premios, pero este es quizás el que más me honra y el que más estimo de todos, porque sí, es un orgullo muy grande. Es una cosa que siempre le digo a la gente. En general yo no me pongo nervioso para dar charlas o para clases, lo que sea, excepto que tengo que dar una charla para alguien en Argentina. Es la Argentina como mi mamá, entonces uno siempre quiere hacer lo mejor que se pueda, lo mejor y más que se pueda. Sí. Bueno, tu mamá está orgullosa. Sí. Debe estar muy orgullosa. Bueno, Martín, un aplauso. muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta pronto. Buenas noches, gracias.